Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabras de Dios, de profecías, visiones y revelaciones. Hermanos en Cristo. Os saludo con ósculo de amor y ósculo santo, y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Quiero regalarles una linda predicación de un profeta que Dios lo mandó a predicar o a profetizar a un pueblo pecador. Y lo que hizo fue huir de la presencia de Jehová. Pero de la presencia de Jehová, cuando nosotros tenemos un llamado o un don profético, nosotros no podemos huir de Jehová, porque Jehová nos habla y nosotros como profetas terrenales somos la boca del Dios en la tierra. Y este profeta pensó que al irse ya mi Dios no le iba a hablar. Al contrario, mi Dios se desagradó. Y dice el Espíritu Santo que la huida de Jonás, aparte de ser un plan de él, fue un propósito detrás de ese plan, fue un propósito de Dios que huyera. ¿Por qué? Porque en esa nave que él iba a partir para irse a Tarsis, habían idólatras. Gracias, Espíritu Santo. Rabababaisa, siento la presencia de mi Padre amado. Porque esto es lo que ha revelado y revela el Espíritu Santo. Ellos adoraban a dioses paganos, falsos dioses. Ay, rabababaisa, y aquí me lo confirma mi Espíritu Santo, que la palabra que te está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es verdadera, y como te lo está predicando Dios, mi Nazareno y mi Espíritu Santo por mi boca, que aquellos de aquella nave de Tarsis eran idólatras. Quiero darles primeramente unas palabras proféticas. Esas palabras proféticas: no huyas como Jonás cuando Dios te llame a servirle a Él. Hermanos míos, cuando Dios me llamó a mí a servirle a Él, yo no me fui. Yo no escapé, yo me quedé obediente, porque también habemos profetas obedientes y profetas desobedientes. El profeta Jonás fue desobediente en ese momento y contiendó con Jehová cuando se enojó, porque cuando Jehová no destruyó a Nínive, se enojó. Y si Jehová, Dios poderoso, mi Rey de reyes, Señor de señores, da una profecía que en 40 días se va a hacer un juicio y no se hace, yo no tengo por qué contendiar con Dios, porque Él es Dios y tiene misericordia. Yo solo voy a hablar lo que Dios da. Y si Él no lo quiere hacer, pues porque Nínive se arrepintió. Ayunaron, oraron, y Jehová no destruyó a esa ciudad pecadora, pero después la destruyó porque volvieron a hacer lo mismo. Y eso era lo que agradó al profeta Jonás, que Dios no la destruyó, pero él no sabía que el pueblo de Nínive había ayunado 40 días y mucho tiempo ayunó para que Jehová no hiciera lo que iba a hacer, y ayunaron los animales, ayunaron todo el pueblo y se arrepintieron. Pero hoy les quiero hablar cuando Jonás huye de la presencia de Dios. Cuando Dios le dijo: ve y háblale a este pueblo y dile así, que en 40 días voy a destruir a Nínive. Y así lo hizo, pero después de la desobediencia. Y ahorita les voy a hablar yo de la huida de Jonás. Cuando Jonás huyó de Dios, de Jehová Dios, y se fue y compró un boleto en Jope. Y ahí tomó la nave de Tarsis, que iba para Tarsis, y se fue. Dice la palabra de la Biblia que Jonás se fue abajo
a descansar y ahí se estaba durmiendo. Lo que no sabía él, que Dios iba a mandar al mar a embravecerse para que aquella nave se diera vuelta para todos los lados, para ponerle un gran temor a todos ellos. Y dice la palabra de la Biblia que aquel mar embravecía y embravecía y embravecía más y más. Y aquella nave se daba vuelta, vuelta, vuelta. Ustedes saben cuando el mar está picado, está enojado, está embravecido. Aleluya. Rabababaiza. Y aquellos hombres idólatras estaban temerosos, tenían miedo, tenían temor. Y uno le dijo a otro: clamen a sus dioses. Escuchen bien, cada uno clamen a su Dios. No dijeron clamemos a Jehová, dijeron clamemos a cada uno a su Dios, porque eran idólatras, dice el Espíritu Santo. Ese era un propósito, que fuera Jonás en esa nave para Tarsis, porque ellos se iban a entregar a Jehová. Escuchen bien, el hombre de la nave fue y despertó a Jonás y le dijo: dormilón, levántate, ¿qué tienes? Cuando aquel mar estaba embravecido, dice la palabra de la Biblia que ellos empezaron a tirar los enseres al mar, porque pensaron que pesaba mucho, pero no pesaba mucho. Era la ira de Jehová para ponerles temor, y porque Jonás había desobedecido a la palabra de Dios. Escuchen bien, ellos dijeron: vamos a echar suerte, y sobre quien caiga, ese es el culpable de que nos esté pasando esto. Y ellos echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le dijeron: declárame ahora qué has hecho, de dónde viene y quién eres. Le hicieron preguntas. Él le respondió: vengo huyendo de Jehová. Escuchen bien. Y ellos le dijeron: pues clama a tu Dios para que no perezcamos nosotros. Entonces le dijo Jonás: échenme al mar, tírenme al mar, y ustedes van a tener tranquilidad en su barca, porque yo soy el culpable de que esté pasando esto, porque yo soy el desobediente. Y ellos no clamaron a sus falsos dioses, clamaron a Jehová cuando Jonás se lo declaró, que él servía a Jehová. Y aquellos idólatras, por eso Dios les puso el mar embravecido, para que tuvieran temor y creyeran al Dios que mandó a Jonás a predicar la palabra de Dios a Nínive y a dar aquella profecía que en 40 días se iba a perder Nínive. Hermanos míos, les voy a hacer esta predicación en dos, del capítulo 2, del verso 1 al verso 8 y del verso 9 al verso 17, porque no les puedo hacer larga la predicación. La voy a cortar en dos. Y les voy a hablar de cada verso como el Espíritu Santo lo vaya revelando. Quiero decirles que nosotros, cuando Dios nos dé un llamado, cuando Dios nos da un llamado, nosotros no debemos de ser desobedientes. Debemos de obedecer siempre. Hubieron muchas personas desobedientes y muchas personas obedientes en aquellos tiempos del Viejo Testamento. Y nosotros no debemos de contiendar con Jehová, ni con mi Nazareno, ni con el Espíritu Santo precioso divino de Dios. Nosotros hay que obedecer. A mí no me gusta contiendar con Dios. Y no es porque tenga miedo que me va a matar.
Claro que me puede matar por si yo le digo groserías, pero yo amo a mi Padre amado, amo a mi Nazareno y amo a mi Espíritu Santo y lo respeto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y jamás diría una grosería a ellos, a los que me han cambiado y transformado mi vida. Siempre estoy humillado. Y les voy a decir una cosa, no somos perfectos todos nosotros. Cada quien va a hacer lo que quiera hacer, pero habían unos Boanerges en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, y contiendaban con Jehová. Y Jonás fue uno de ellos que se airó con Jehová. Por eso él le puso todo lo que le puso, pero al final fue y predicó su palabra. Porque Jonás no llegó lejos, y Tarsis era lejos de donde él iba. Jonás era hebreo, y él iba lejos. Él iba a Tarsis, y Tarsis queda allá en España, que es ahora donde se llama Andalucía, España, y era Tarsis. Para allá iba él. ¿Qué iba a hacer? Solo él se lo sabe, y si el Espíritu Santo lo revela, huyendo de Dios, pero no llegó lejos. ¿Por qué? Porque cuando lo tiraron al mar, se hizo bonanza para los que iban en la barca, en la nave, y a Jonás se llenó el pelo de algas marinas, se abatió su alma, y llegó un gran pez y se lo tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. Pero le voy a decir algo, que hay pecado, y él se arrepintió y oró. Oró fervorosamente, y Dios lo escuchó y mandó al pez que lo vomitara a la orilla del mar. Y así fue como fue obediente Jonás. Por eso, si Dios te da un llamado, no huyas como Jonás. Hay que enfrentar este llamado que Dios nos da. Otra cosa, dice el Espíritu Santo, si tienes un llamado, no lo dejes dormir. No dejes dormir tus dones. Y escuchen bien, tus talentos, porque Dios nos da talentos. Talento de cantarle, de alabarle, ser un adorador en espíritu y en verdad. Talento de tocar el piano, talento de tocar la batería, cualquier instrumento, el saxofón, cualquier instrumento. Dios te da esos talentos, porque son talentos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo enfrenté aquí mi llamado, y aquí estoy cada día, y aquí estoy porque Él me dio esta palabra, y me dio más palabras también para traerles a ustedes el día de hoy. Y quiero, hermanos míos, invitarlos al capítulo 1 del libro del profeta Jonás, o de Jonás, como tú le llames, del verso 1 al verso 8. Después les voy a dar del verso 9 al verso 17 para que puedan entender todo lo de la predicación profética, porque es una predicación profética. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Le dijo Jehová: estoy hastiado de la maldad de Nínive. Estoy hastiado, y ve y predica y profetiza que en 40 días la ciudad va a ser destruida. Él fue, lo hizo. Pero también él estuvo esperando que después de aquellos 40 días se sentó. Y él estaba esperando que Dios destruyera la nación, como destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Pero aquel pueblo había ayunado mucho, entonces agradó a Jehová. Ayunaron los animales, dice. No les dieron de comer a los animales. En todo ese tiempo que ellos ayunaron, proclamaron ayuno, silicio, ruego y oración. Jehová los escuchó.
Pero como volvieron a hacer lo malo, no los destruyó en 40 días, sino que después de que les dio una oportunidad y ellos volvieron a hacer lo malo y los destruyó. Ahí los destruyó. Por eso Dios nos da una oportunidad y Dios dice, le está dando una oportunidad a las personas que no han llegado al Evangelio de Dios. Le está dando una oportunidad cada día. Hermanos míos, la muerte es lo único que tenemos seguro en esta tierra. Por eso hay que buscar de Dios. Así como está el mundo ahorita, perdido, muerto en delitos y pecados, muertes, enfermedades, terremotos y todo lo que viene. Nosotros cuando andamos en Cristo es hermoso, y si morimos para Cristo es ganancia. Por eso yo les digo, cada día es muy bonito cuando nosotros vivimos para Cristo. Qué lindo es vivir para Cristo y qué lindo es morir para Cristo. El morir para Cristo es ganancia. Sabemos que vamos a ir al reino de los cielos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero quiero decirles, hermanos míos, que nosotros no vamos lejos de la presencia de Jehová. Jehová iba con él. Y nosotros tenemos ese llamado, aunque no de profeta, sino que el llamado de pastorado, el llamado que Dios te da para cualquier ministerio. Jehová va a ir con nosotros, porque si eres desobediente, Él va a ir. Y Él iba con Jonás porque Jonás era profeta y Él estaba hablando al profeta terrenal. Escuchen bien. Y él no llegó muy lejos, Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ese fue el temor que les puso Jehová a ellos. Ellos pensaron que la nave se iba a partir. Y por eso ellos empezaron a tirar enseres, a tirar todo lo que estaba en la barca, porque creyeron que era el peso de lo que llevaban ellos, porque iban cargados, dice el Espíritu Santo. Mas cuando ellos tiraron todos esos enseres, volvió más y más y más el mar a embravecerse cada rato, cada momento, más y más y más y más. Y aquellos hombres estaban más temerosos, porque así los agarró Jehová a ellos. ¿Por qué? Porque Jehová quería que ellos dejaran la idolatría. Y escuchen bien, que dijo uno, clamemos a Dios, a nuestro Dios cada uno, dijo. No dijeron clamemos a Jehová. Clamaron a Jehová cuando Jonás se los declaró que él venía huyendo de la presencia de Dios. Y así como fue como ellos hicieron lo bueno ante Dios y dejaron aquella idolatría. Gracias, Espíritu Santo. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Escuchen bien. Dice, cada uno clamó a su Dios. No dicen cada uno clamó a Jehová Dios, sino a su Dios con minúscula. A los dioses paganos, los falsos dioses, a los que no oyen, a los que no miran, a los que no tocan, a los que no caminan, a los que no huelen, a los que no hablan, a los que son hechos con mano. Si no hubiera tenido misericordia Dios de ellos, ahí los hubiera ahogado a ellos por idólatras, porque a Dios no le agrada la idolatría. Es el pecado muy abominable ante Dios. Gracias, Espíritu Santo, la idolatría. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Aleluya. Escuchen bien. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave.
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él iba dormido, él iba tranquilo. Él no tenía miedo. Pero sí fue ahí huyendo de Dios y se metió abajo. Él pensó que metiéndose abajo ya Dios no le iba a hablar o Dios no le iba a mandar esa tempestad que le mandó a ellos en el mar. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Escuchen bien. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escuchen bien. ¿Por qué le dijo esto? Porque ellos eran idólatras. Y le dijo a ellos: clama a tu Dios, porque quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no nos dé muerte. Escuchen. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le dijeron a ellos: decláranos qué has hecho, de dónde vienes, de dónde eres. Jonás ya les respondió todo: vengo huyendo de la presencia de Jehová. Y soy hebreo, les dijo Jonás. Escuchen bien. Porque fue desobediente y la desobediencia trae consecuencias desagradables. Aunque Dios no lo quiera hacer, pero Dios así lo hace. Por eso cuando tengas un llamado, no huyas. Cuando tú vengas a la iglesia y tengas ese llamado de Dios, no huyas. No dejes dormir tu llamado. No dejes dormir tus dones. No dejes dormir lo que Dios te ha regalado. No le pongas atención a nada de lo del diablo. Aleluya, porque el diablo así quiere. El diablo quería que Jonás huyera. Así es, el diablo no quería que yo estuviera aquí ahorita hablándoles de la palabra de Dios para que mucha gente no sea salva. Entonces les dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?, le dijo. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ellos le dijeron: ¿de dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? El oficio que tenía él era predicar la palabra de Dios. Profeta, profecía, el don de profeta, profecía. A eso lo mandó mi Dios, a que profetizara a Nínive, a que hablara al pueblo, a que exhortara al pueblo de Nínive, a esa ciudad sucia, grande y pecadora. Por eso es que Dios manda a sus profetas a exhortar al pueblo cuando está sucio, a las iglesias, porque Dios es el que nos manda a nosotros. Dios es el que da la palabra, porque Dios dice: como exhorté por la boca de mis primeros profetas en aquellos tiempos, primero voy a exhortar en estos tiempos finales postreros a las iglesias que estén haciendo maldad, al pueblo que está rebelde, a las ciudades pecadoras, porque Él viene mandando juicios, así como mandó en Sodoma y Gomorra, así como destruyó a Sodar, a los Gabaá, a los Gabaonitas, a los Nínive, y hubieron muchos pueblos que destruyó, que no están en la Biblia, que eso lo revela el Espíritu Santo. Por pecadores, porque eran pueblos vecinos, y hacían lo mismo. Pecaban contra Dios, y Dios no pudo más con su maldad. Dios ya no puede con la maldad. Dios está mirando cómo está la maldad aquí en la tierra. Aleluya. Por eso es que mi Dios va a hacer temblar esta tierra. Mi Dios también va a meter temor, como metió temor en aquella barca, en aquella nave que iba para Tarsis. Mi Dios va a meter temor a mucha gente que está idolatrando imágenes de vírgenes aquí en la tierra, imágenes de santitos, imágenes de Cristo, imágenes que gente que está idolatrando a María, la Virgen María, la que dio a luz a mi Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo.
María no era nadie después de que dio a mi Señor Jesucristo a luz. María fue señorita, virgen, casta y pura, por eso se le llamó virgen. Mas después que dio a mi Señor Jesucristo a luz, ella no se le llamó virgen. No hay vírgenes. No adoren a San Pablo, a San Juan, a San Pedro. No adores al Cristo, no adores a esas imágenes hechas de mano. Adoren al Dios que adoro yo. Al Dios que me dio esta palabra para traérselas a ustedes. Al Dios que salvó a aquella gente de la idolatría, de la nave de Tarsis. Por eso era el propósito de Dios. Que Jonás huyera, porque les quería hablar a aquella gente rebelde y les quería meter temor para que dejaran aquellos falsos dioses y se convirtieran a Jehová Jireh, el que hoy está aquí conmigo. Aleluya. Yo sé que Dios va a mandar a quitar esa idolatría cuando Él me mande y mucha gente venga y van a dejar esos santos, van a dejar esos pichingos, esos muñecos. Esas imágenes hechas de manos que no oyen, que no hablan, que no miran, que no huelen, que no dicen amén, aleluya, que no profetizan, gracias Espíritu Santo. El que profetiza es el Padre, mi Nazareno, y lo habla mi Espíritu Santo, precioso divino de Dios. Yo estoy aquí sirviéndole al que me llamó, al que me ha salvado del mundo. Yo no puedo estar en la idolatría y creyendo a Dios, no. Hay gente que está creyéndole a los santos y creyéndole a Dios, pero el santo no es que te hace el milagro, es Dios. Y tú dices, es mi santo que ha hecho el milagro. No, hermanos míos, no, pueblo. No es tu santo. No es tu muñeco, tu pichingo. No es esa virgen de mano hecha de mano. No es eso. Es Dios con su poder. Y tú crees que es tu santito porque es el diablo que así te tiene en la mente. Que es tu muñeco. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que te salve. El diablo no quiere que dejes la idolatría. Por eso Dios me manda como profeta, como mandó a Jonás allá. Pero yo no he huido de la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia de Dios. Pero Jonás desobedeció, pero Dios lo atrajo. Y lo trajo con ese castigo. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y 3 días y 3 noches va a venir la oscuridad a la tierra, dice el Espíritu Santo, precioso divino de Dios. Así es que hay que prepararlos. Prepárense porque Él lo profetizó. Y va a venir eso. Cuando Dios profetizó eso por medio de mi boca, entonces yo me hubiera enojado y le hubiera dicho, Señor, ¿por qué no mandaste los 3 días de oscuridad y las 3 noches de oscuridad? No, porque Él es Dios y Él sabe cuándo lo va a mandar y Él lo está volviendo a hablar. Que así como estuvo Jonás en aquel vientre del pez 3 días y 3 noches, viene sobre la oscuridad de la tierra y va a poner temor a la gente. Aunque mucha gente no se va a convertir, pero está airado de tanta maldad en la tierra, mi Dios. Tantos niños, tanta gente inocente, tanta sangre derramada. Y escucha lo que dijeron aquellos de la nave de Tarsis, que iba para Tarsis, que no se derrame la sangre inocente. Ellos no eran inocentes porque estaban adorando imágenes. Pero después mi Dios, con su poder, hizo que se convirtieran a Jehová Jireh. Porque clamaron al Dios que le dijeron a Jonás, clama a tu Dios. Cuando Jonás se lo declaró, vengo huyendo de la presencia de Jehová Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. A Dios sea la gloria. Por eso es que Él manda a sus profetas a exhortar. Por eso cuando Él da la palabra, yo la suelto, porque dice el Espíritu Santo, suelta la palabra como yo te la doy. No la encubras, no la disfraces. Escuchen bien, porque después cuenta le voy a dar a Dios si yo no hablo la palabra como Dios la manda. Por eso les dije, los profetas somos odiados en la tierra por el diablo.
Porque el diablo no le gusta que soltemos la palabra como Dios la habla. El diablo por eso usa muchos lobos rapaces que disfracen las palabras, porque están mintiendo. Y yo no, hermanos míos, no, pueblo, yo no miento. Yo hablo lo que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Siento la presencia de mi Padre amado. Les voy a dejar esta predicación hasta aquí para que puedan escuchar la segunda parte del verso 9 al verso 17. No hay que ser cobarde. No hay que ser cobarde. Yo siempre estoy clamando a Dios. Hay que clamarle a Dios. Más en estos tiempos finales postreros. Clamar por la familia, clamar por la gente, clamar por esas almas que están tiradas en el mundo. Clamando por los niños, por los ancianos, por los pecadores, para que un día Dios los traiga y les dé un Espíritu Santo. Porque Dios del mal vil y despreciable de ese es el que se sirve. Escuchen bien. Por eso mi Dios quebranta a la gente en el mundo que sufra de múltiples maneras para cuando Dios lo llame, entonces ser obediente a Él. Escuchen bien. Tenemos que cumplir con esta palabra. Aleluya, Padre amado. Les quiero dejar esto aquí, hermanos míos. Yo aún hay más de visiones, revelaciones y todo lo que Dios habla. Por mi boca siento la presencia de papá. Siento la presencia de papá y yo tengo eso que ya mi Dios no me deja estar quieto en ningún lugar, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que me va a poner a correr en esas campañas en la iglesia para llevarte tu sanidad, tu milagro y echarse fuera esos demonios, para hacer esos milagros, prodigios, sanidades y todo lo que viene haciendo mi Padre amado. Aleluya. Porque ya todo está cumplido, dice el Espíritu Santo. Ya todo está hecho. Ya en un momento Él es que va a decirme y a revelarme a dónde es que debo de moverme, a dónde debo de ir. Y hermanos míos, porque yo tengo así mi cabello. ¿Por qué? Porque son profecías de Él. Cuando Él me dio todas esas visiones en las campañas, yo estoy con mi pelo como Él me lo regaló, con mi pelo chino, con mi pelo churro, como mi pelo colocho, como mi pelo crespo, como mi pelo ondulado, como mi pelo curly. ¿Por qué? Porque son profecías que tenía que traer el pelo así cuando ya vaya a las campañas. Y por eso así lo tengo, porque esas son las profecías que se van a cumplir. De la manera que Él me dio la profecía, no me la dio cuando yo me corto el pelo pelón, sino que de esta manera. Por eso es que Él me tiene de esta manera, porque de esa manera fue que me reveló las visiones, y se está cumpliendo todo, y se está llegando todo, y todo se está llegando. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová nos da y Jehová nos quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. A Dios sea la gloria. Todo se está cumpliendo, hermanos míos. Todas las profecías se están cumpliendo. Muchos gobernantes van a ser quitados del mundo, dice el Espíritu Santo. Se vienen cumpliendo todas esas profecías, hermanos míos. La tierra va a temblar, hermanos míos. La tierra va a gemir, la tierra va a llorar, la tierra va a llorar como llora una mujer cuando está dando a luz por dolores de parto. El mar va a bramar más y va a bramar más, dice el Espíritu Santo. La gente se va a asustar con el bramido del mar. Porque escuchen, el mar le alaba a Dios, los árboles le alaban a Dios, los montes, los collados. Le alaban a Dios los monstruos marinos. Le alaban a Dios todo. Escuchen bien, los ríos, las aguas, el viento le adora a Dios y le obedece a Dios. Y lo calla cuando quiere callarlo. Escuchen bien.
Por eso yo le alabo y le adoro a mi Padre amado, a mi Dios Todopoderoso. Voy a darle la segunda parte de la predicación profética. Amén, amén, amén.